Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a vernos. Gracias a Dios, ahí a puntito de iniciar el periodo vacacional, 2 semanas vamos a tener, gracias a Dios, de que ustedes descansen de los profesores. Así es que, bueno, disfruten ese tiempo, ¿ok? Y, bueno, estamos en una reflexión acerca de cómo debemos multiplicarnos los líderes. Ajá. ¿Cómo debemos multiplicarnos? Y según las dos primeras lecciones que hemos visto de este valor, ¿alguien me puede decir qué respuesta daría sobre cómo debemos multiplicarnos como líderes? ¿Qué respuesta darían en función de las dos últimas clases que hablamos sobre la multiplicación del liderazgo? ¿Cómo lograr que los líderes se multipliquen basados en un paradigma, en un modelo, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? A ver, les ayudo un poco. Si tendríamos que decir que la multiplicación de líderes tiene que basarse en ser como Jesús, que tiene que ver con el discipulado, ¿qué ideas les vienen después de pensar eso, ¿no? Que el líder tiene que multiplicarse a través de ser como Jesús. ¿Qué ideas les vienen a la mente? Permiso. Lo que habíamos hablado. Bueno, Natalia, después Dante. Primero las damas. Gracias, hola. Sobre el proceso, que había un proceso, que primero teníamos que ser evangelizados, después ser creyentes, después ser discipulados y así ir ascendiendo. Okay. Hay un proceso que sí o sí, que es como un proceso natural, ¿no? Donde el líder tiene que ir en ascenso. Muy bien. Dante. Sí, iba a decir lo mismo. Bueno, lo único por ahí quedó lo que decía Nati, en el proceso de santificación, ¿no? Que es muy importante que un líder, o si vamos a proponer a un líder, tenga ese proceso, ¿no? Bueno, todos los procesos, pero más importante el que tuvo Jesús, ¿no? Más relacionado con santificar. Muy bien, gracias, Dante. Es más acercarnos a lo que Jesús era. Sí, Marianela. Sí, que en el versículo de Mateo 28, el imperativo que recalca ahí es ir y hacer discípulos. O sea, eso es lo más importante que tenemos, ¿no? Así también después vemos que Pablo, cuando se dirige a Timoteo, le dice lo mismo, que haga discípulos, que reproduzca, ¿no? O sea, que nuestra meta sea esa primeramente, ¿no? De evangelizar y hacer discípulos. Bueno, y después van creciendo, como decía la hermana Natalia. Muy bien, entonces tenemos que ser y hacer, ¿ok? Para que hagamos discípulos, primero tenemos que ser discípulos. ¿Ah? Ese es el gran meollo del asunto del liderazgo. Muy bien. ¿Qué características debemos lograr tener, hermanos, para ser como Jesús? A ver, no qué características, qué medios podríamos echar mano para que seamos discípulos de Jesús. Ricardo. Sí, yo quería agregar, bueno, que usted decía cómo ser ejemplo de Jesús y que estaba mirando las anotaciones acá, que Jesús empezó haciendo 2 discípulos y después empezó a crecer a ser más discípulos. Dice que empezó acá, se invirtió especialmente en Pedro, Santiago, 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Después en los 12, después en los 70, después en los 120. Y fue creciendo de a poco.
Ok, fue impregnando su ADN en el grupo cercano que tenía. Y a partir de trabajar con 3, con 12, con 72, con 120, y ahora a nosotros nos alcanza. Pastor Manuel. Sí, sí, claro. Bueno, siguiendo el modelo de Jesús, empaparlos con la palabra, ¿no? Hacerlos crecer, guiándolos con la palabra, también a través de la oración. Y esto como resultado, una conducta de obediencia a lo que, bueno, en este caso el líder transmite, ¿no es cierto? Conseguir esa obediencia en quien estamos discipulando. Y bueno, se vio mucho en la clase, creo que se profundizó mucho el cuidado de quien lleva adelante esa tarea, que bueno, pueda ser siempre promoviendo al discípulo con mucho cuidado para que siempre los escalones que suban sean para bendición de su vida y de su crecimiento personal. Muy bien, Manuel, gracias. Recuerden que un líder que quiere ser como Jesús debe orar, debe leer la palabra, primero debe oírla, debe leerla, debe memorizarla, debe estudiarla y debe meditar en ella. Es todo un proceso, fíjense, ¿no? La profundidad que tiene el acercamiento con la palabra. Tiene que, y como consecuencia, tiene que obedecer los mandamientos del Señor. Eso es muy importante, hermanos, ¿no? Y como decía Manuel, debemos cuidar mucho que al menos los liderazgos que promovamos sean liderazgos que tengan una conciencia plena de su anhelo de ser como Jesús en base en esto, ¿no? En base en buscar a Dios en oración, en la palabra y en la obediencia. Muy bien, buenísimo. Ricardo o Mario, creo, perdón, antes estaba, no sé, Mario. Sí, por ahí lo mío iba un poco en tono a lo que decía el pastor Manuel. Por ahí lo que también quisiera agregar ahí es el tema de empoderar a los discípulos, ¿no es cierto? A darles ese incentivo, para que sigan ellos también luego haciendo la misma obra que por ahí tengamos que hacer nosotros con ellos, que después esos discípulos sigan multiplicando, ¿no es cierto? A otros discípulos. Bueno, eso lo vamos ahorita a desarrollar mucho más porque vimos la clase del entrenador. Ricardo, ¿qué más sobre el discipulado? Sí, yo justamente quería agregar ahí que bueno, sobre la evangelización, que también había notado que el evangelista no es un profesional, sino que todos tenemos que proclamar a este Cristo bíblico e histórico, decía, como Señor y Salvador. Y por ahí los medios que podíamos usar, los medios de comunicación, predicar en público, usar algunos servicios, como usted contaba que había hecho de dar algunos servicios ahí en la comunidad donde usted estaba también para por ahí proclamar este evangelio. Después proclamar en grupos pequeños y después el evangelismo personal, que por ahí es el que dentro de todo hacemos, creo que todos un poco hacemos siempre el evangelismo personal con nuestra vida y hablando así como usted dice, por ahí en oportunidades, aprovechando las oportunidades y hablándole a la gente de este Cristo, ¿no? Que nos da una salvación y que nos da una esperanza de vida mejor. Muy bien, gracias Ricardo. Aunque eso pertenecía a otro valor, que era el valor de la práctica de la evangelización. Si lo aplicamos a lo que estamos planteando ahora, pues decimos que un discípulo de Jesús va a estar impelido o va a ser motivado a predicar a Jesús y hablar de Jesús, ¿no? Muy bien. Leonora dice que ella hoy estuvo leyendo 1 Timoteo 3 y habla sobre los líderes y da una buena enseñanza. Sí, es muy interesante los requisitos que se piden
en cuanto al liderazgo en el capítulo 3 de Timoteo. El que apetece obispado, si no mal recuerdo, ese es el capítulo que dice, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Ok, ¿hicieron la tarea que les dejé la clase pasada, hermanos? Porque no solo el líder para multiplicarse tiene que ser como Jesús, sino que también a la par debe ir trabajando para entrenar a otros, capacitar a otros. Marita dice, debemos tener en cuenta el valor fundamental, claro, ese valor que está presente siempre, ¿no? Dios busca hombres y mujeres que quieran multiplicarse a través de, primero el discipulado, ¿no? Ser como Jesús y después a través del entrenamiento. Y recuerden que en la clase vimos que un líder que es un entrenador eficaz tiene 3 características. ¿Las recuerdan? ¿Alguien me las quiere decir? Y dejamos la tarea de encontrar esas 3 virtudes en la práctica de Jesús como líder entrenador. ¿Alguien las comparte? Permiso. Las 3 cualidades eran empoderar, servir y liberar. Muy bien. Un líder que entrena, empodera, sirve y libera. ¿Ok? Ahora, encontraron estas características. Vamos a ver primero en la historia de la misión de los 70. No, primero vamos a ver el de los 12, que está en Lucas 9, del 1, dijimos, del 1 al 6. ¿Qué características vieron ahí, hermanos, hermanas, a Jesús como entrenador respecto de la misión que le da a sus discípulos? ¿Dónde los empodera? Desde mi punto de vista, en donde dice que le da poder para expulsar demonios y curar enfermedades. Muy bien. Este poder, fíjense, es un poder muy interesante, ¿no? Que no se lo daría a cualquiera. Sin embargo, el Señor confía en ellos. Confía en ellos y les da poder y autoridad. 2 palabritas interesantes. Les da poder y les da autoridad. ¿Estaban preparados? Cuéntenme un poquitito. Si quieren, abran sus micrófonos, así no hay necesidad. Métanse en la clase. El que tenga una respuesta, déla nomás. ¿Ustedes creen que los discípulos estaban preparados para recibir este poder y esta autoridad? No. Ok, me dice que no. ¿Quién más piensa igual? ¿Manalcira? Yo pienso que sí, porque ellos cuando volvieron le contaron todo a Jesús cómo habían trabajado. A mí lo que me impactó mucho fue que recibieron un entrenamiento terriblemente fuerte, porque tuvieron la capacidad de sanar enfermos, de expulsar demonios, pero lo que más me hizo ruido fue que los hizo despojarse de todo lo que tenían. O sea, ellos, Sí. Jesús le dijo vayan, y ellos dejaron quizás familia, trabajo, y aparte les dijo, si en algún lugar donde entraran no eran muy bien recibidos, que siguieran, que en otro lado sí lo iban a recibir. O sea, yo creo que sí, que fueron preparados para, o sea, fueron con todo, con toda la mochila bien equipada, como quien dice, para mí. Ok, entonces, a ver, ¿podrían estar preparados o no para recibir este poder y esta autoridad? Tal vez podríamos pensar que en ese momento estaban, después nos damos cuenta que no estaban tanto, pero después la pifiaron un poquitito los discípulos, ¿no? Si seguimos la narración. Pero aún pensando así, el Señor les da autoridad, los empodera, ¿no? ¿Qué más ven en este envío sobre el discípulo entrenador? En el versículo 4, cuando dice que no lleven lo que no deben llevar, y que cuando entren en una casa, que se queden ahí, porque ahí les van a dar hospedaje y comida. O sea, es como que ahí se ve lo de que lo van a servir a ellos. Los van a servir porque fueron enviados por Jesús. Claro, y además fíjense que les da indicaciones claras.
Jesús no les dice, bueno, vayan. ¿Y qué hacemos, Señor? Y pues háganle como puedan. Arréglense. No, el Señor les da indicaciones y dice, no lleven esto, no lleven lo otro, hagan aquello, hagan lo otro. Un líder, hermanos, que inspira confianza a otros, ¿no? Siempre le va a decir lo mejor que pueda de manera clara qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? ¿De qué manera vemos a los líderes libres, hermanos? A los líderes, a los discípulos. ¿Jesús les da libertad? ¿Dónde podemos ver esa libertad en la experiencia de los discípulos? Cuando dice en el versículo 6 que fueron a todas partes del pueblo, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. No les dijo vayan específicamente a estos lugares, sino que les dio la libertad para que ellos sigan hasta donde ellos quieran, ¿no? ¿Por qué los discípulos pudieron hacer eso? Dice, iban por todas las aldeas y predicaban el evangelio y sanaban por todas partes. ¿Se sentían motivados para hacerlo? Jesús, a lo mejor no iban preparados como tal, bueno, desde mi perspectiva, pero por el hecho del ejemplo de lo que era ya en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo, piensa en esa plenitud de poder hacer lo que se les estaba encomendando. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? La pregunta es, ¿Jesús fue con ellos? No. Ah, en espíritu, pero no. Qué coraje del Señor, ¿no? De largar a estos pobres 12 cristianos ahí, pero el texto dice que ellos creyeron porque se sintieron motivados. Jesús nunca dijo, a ver, yo los voy a alcanzar en tal aldea para ver si están haciendo o no. Jesús los dejó, los largó, dijo, bueno, yo ya les dije lo que tienen que hacer, les he dado la indicación, les he dado las herramientas, ahora háganlo. Claro, aparte los reunió, dice. El primer versículo dice que los reunió. Ahí está, buenísimo. Él oró por ellos, les habló y los empoderó y ahí ellos, es como que tomaron fuerza y se animaron y como vamos a decir, se pusieron las pilas, se fortalecieron. Claro, ajá. Y de la última lectura, a mí algo que me impactó es que ellos le dicen, en el nombre de Jesús se sujetaban los demonios. Bueno, ahorita vamos para allá todavía no llegamos a los con 70. El hecho de mencionar su nombre era más que suficiente. Sí, ahora explotamos la misión de los 70, pero ahora en Manuel. Quiero señalar un detalle importante para mí. Esta salida de los discípulos causó bastante escándalo, podríamos llamarlo, porque el mismo Herodes, ahí aparece en el texto, ¿no?, que él le llama la atención de lo que estuvo sucediendo y él dice, bueno, yo mandé decapitar a Juan, que era alguien que le perturbaba su paciencia, pero parece que esto no termina, ¿no? Es como que lo expresa de esa manera. Yo creo que este envío de Jesús produjo un shock en la comunidad. Y bueno, eso la verdad que es lo que más me impacta, que Jesús preparó bien la misión y la envió con todo ese poder. Eso me habla muy fuerte. Muy bueno, Manuel, muy buena resumen para cerrar este capítulo, ¿no? Jesús hizo bien su trabajo y entonces él estaba confiado de que la gente lo iba a hacer bien. Eso nos habla de nuestros liderazgos, ¿no? A veces el líder que no quiere entrenar a las siguientes generaciones, que no confía en los otros, porque tal vez no estamos haciendo bien nuestro trabajo, de reunirnos con ellos, de darles confianza, de darles indicaciones claras, de orar por ellos, de hacerlos sentir importantes, valiosos. Eso es lo que hoy necesitamos. Líderes, ¿no?, que se atrevan a confiar en otros, pero haciendo bien su trabajo. Jesús no los larga por largarlos. Jesús sabe muy bien, ¿no?, lo que significa. Imagínense
Lo que significa que le diga yo a Aarón, Aarón, te doy la potestad de sanar el cáncer de las personas. ¿A dónde voy a poner a Aarón? O sea, Aarón lo voy a poner aquí arriba, donde él se va a sentir como el dueño del mundo diciendo, llegó el que va a curar el cáncer de todas las personas. Jesús sabía que eso podía suceder en sus discípulos, ¿no? ¿Viste? Cuando vos haces algo así, ¡guau! Que no sé qué, te levantás del piso un segundo, ¿viste? Perdés toda perspectiva, toda dirección. Pero Jesús sabía que él había trabajado bien con sus discípulos, que había hecho bien el trabajo con ellos. Y por eso confía en ellos y los envía. ¿Ah? Bueno, ahora, vamos a los 70. Aquí hay mucha más tela de dónde cortar. ¿Ah? Ahora, estos 70 no sabemos quiénes son. Esto es algo re interesante, hermanos. No sabemos sus nombres, no sabemos cuántos hombres eran, cuántas mujeres eran, no sabemos sus trasfondos, pero entiendo que estos también, hermanos, ¿no? Entendieron lo que era seguir a Jesús. ¿Cómo confía Jesús en estos 70? Ya era grande la tribu acá. 12 no eran tantos, pero 70 ya es grande la tribu, ¿no? A ver, ¿dónde vemos a Jesús como líder entrenador? En el capítulo 10 de Lucas, del 1 al 24. Todo el capítulo. Permiso, pastor. Sí, sí. No sé si se me escucha porque a mí se me está trabando por el internet. Sí, yo lo principal que veo al principio del capítulo nomás dice que Jesús delegó porque decía a las ciudades a donde él tenía que ir, los mandó a ellos. Fue una de las cosas principales ahí en ese capítulo que dice. Le dio las herramientas también como a los 12, ¿no es cierto? Los empoderó y le dijo exactamente lo que tenían que hacer, porque ahí en un pasaje dice que le dijo que no se desvíen de lo que tenían que hacer, ¿no es cierto? Y también lo que me llamó la atención al final es que se alegró por los logros de ellos y los felicitó por lo que habían hecho. Algo muy importante, yo creo que como líder, ¿no es cierto?, de reconocer la labor del otro. Muy bien, gracias por el aporte, buenas observaciones. ¿Quién más? Sí, y esta vez al principio le dio un mandato ahí muy importante, que esta vez le dijo, vayan de 2 en 2. Ah, qué interesante. Linda estrategia, ¿viste? ¿Por qué de 2 en 2? ¿Por qué creen ustedes que los mandó de 2 en 2? Para fortalecerse. En momentos que uno esté más debilitado, el otro le anima y así sucesivamente. Claro, porque no hay nada mejor, hermanos, que ir acompañado en el camino. El Eclesiastés dice, ¿no?, que si uno, ¿cómo es que si uno está, no se calienta? Si uno se cae, el otro lo levanta, y si uno es friolento, el otro lo calienta, algo así, por ahí dice, ¿no? Porque la idea es esa, decía el Chavo del 8, la idea es esa. Ok, buena estrategia. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué más vemos acá? ¿Cómo vemos a Jesús que está empoderando? Sí, Elcira. También. Permiso. También. A ver, Alcira, Esther y Marianela. También les dio como una especie de advertencia, porque le dijo, los envío como corderos en medio de lobos. O sea, les dio como una advertencia, o que tuvieran cuidado, ¿no? Precaución, que no se mandaran así como si nada, sino que les aclaró, y también, como en el texto anterior, los hizo despojar de todo. Dice, ni bolsa ni sandalias lleven. O sea, fueron despojados de todo, no llevaron nada. Muy bien, muy bien. Un líder que entrena no le va a mentir a su gente. Claro. ¿Viste? No le va a mentir. Le va a decir, che, mira, eso es lo que va a pasar. ¿Le entras o no le entras? ¿No? Y eso es muy interesante, porque entonces
quien va a hacer la obra va a saber los riesgos que esto tiene. Esto es muy, muy bueno para un líder entrenador. Hermana Esther. Sí, quería comentar sobre el mismo texto de yo os envío como cordero en medio de lobos, y que en ese caso el estar acompañado, la fortaleza del compañero le ayuda, ¿no? Para hacerle frente a esa dificultad. Muy bien. Y bueno, interesante eso de que también ellos dan la paz, dicen que la paz sea esta casa. Y bueno, si hay un hijo de paz la recibe, y si no, bueno, vuelve a ellos. Que tenían un poder maravilloso y el más grande de todo. Y que Muy por bien. eso pudieron hacer la obra. Buenísimo, buenísimo. Ahí, entonces vemos como en el pasaje anterior que el maestro les da indicaciones claras. ¿Viste? Les da indicaciones claras. El Señor les dice, esto es lo que quiero que hagan. Y eso es lo que hace un líder entrenador. Marianela. Una pregunta. Ah, sí, Aaron. ¿Por qué le dice que no lleven ni siquiera calzado? O sea, ¿qué sentido tiene ir descalzo? ¿Por qué no puedo llevar una zapatilla o sea, ¿por qué quiso decir eso Jesucristo? ¿Que no lleven ni calzado, que iban descalzos? ¿O tiene un trasfondo de...? Sí, tiene una explicación teológica esta expresión, donde en términos prácticos dice el Señor, no lleves nada que estorbe al reino. Nada que estorbe al reino, ¿no? Puede ser parte del propósito que yo te envío. Por eso dice, ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nadie saludéis en el camino. Fíjate que esta es una expresión muy cultural, porque resulta que en el tiempo de Jesús había costumbre de que cuando te encontrabas a una persona, te detenías a saludarla sí o sí, el saludo típico. Hola, ¿cómo andás? Y bien, vos bien. ¿Y qué tal la vida? Y todo bien. Entonces, eso tenías que hacer con cada persona con la que te encontraras en el camino. Y Jesús dice, ni siquiera eso hagan porque no necesitan tener algo que les estorbe. El anuncio del reino es importante. Viene por ahí un poco la explicación del texto. Pero no, llevaban sandalias, sí. Qué sé yo. Hay mucha gente que anda sin zapatos. Hoy veo un montón de gente aquí en Misiones que caminan descalzos y caminan mejor que yo. Pero no, nada tiene que ver con eso. Hay algo más, hermanos, algo que no me están diciendo, que es algo interesante de este pasaje. No me están diciendo. A ver, Marianela, seguro que vos. El versículo 1, porque él dice que los reunió, les dijo que vayan de dos en dos a los pueblos donde él iba a ir después. Dice que él los mandó delante de él a todo pueblo, el lugar donde él pensaba ir. Que fue diferente. No sé si es porque a los 12 él los conocía, convivía con ellos, y estos hermanos o hermanas eran personas que no estaban cercanos a él. No sé si que generó que él los mandó primero y después fue él a ese lugar a ver si había, no sé si a ver si habían hecho el trabajo que los envió o no. Y es muy probable que una función de un líder entrenador diga, yo voy. Ok, si vos hiciste algo que no está bien, quédate tranquilo, yo voy y yo lo arreglo, ¿viste? Como que yo lo soluciono, pero vos andá y hacé, ¿ok? Muy interesante esto. Recojo lo que dijo Leonora en el texto anterior, tenían fe y el Espíritu Santo los guió, sin duda alguna, y eso es algo muy lindo, pero no me están dando una cosa linda de este pasaje. A ver, Esme, después Aarón, después Dante, vamos a ver quién de todos me lo dice. Pues de las encomiendas que eran primordiales era sanar enfermos y hablarles del reino de Dios, pero tenían que gritar por las calles, que ese polvo de la ciudad los sacudían en contra de ellos y decirles que el reino de Dios se había acercado a ellos, o sea que se habían perdido de una gran oportunidad. Ok, seguimos entonces en esa parte de indicaciones claras, ¿no? Sí. Eso es lo que hace un líder entrenador. Ok, gracias Esme. Aarón,
Todavía no le están dando. Vamos a ver, Aarón seguro lo va a hacer. No, o sea, compartir el versículo 2 donde dice que los obreros son pocos y que roguemos al Señor por obreros para que nos ayuden a esa gran encomienda. Ok, hay una motivación ahí, ¿no? Dice, los motiva, digo, les dice, la mies es mucha, la verdad, poco, por tanto, rueguen y ustedes son esos obreros. Hay una motivación ahí muy profunda que hace que los dos, de dos en dos que iban, reconocieran la importancia de su misión. Gracias por decirlo. Dante, todavía no llegamos al punto, vamos a ver. ¿Hasta qué versículo están todo el capítulo estudiando? Ah, todo el capítulo. Listo. No, porque yo rescaté algo importante en el verso 16, me gustó mucho, donde dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Veo que Jesús le dio un gran respaldo a sus discípulos, ¿no? O a toda esta gente. Los respaldó con eso. Les dijo, en otras palabras, les dijo, yo voy a estar con ustedes, voy a estar ahí, quédense tranquilos, ¿no? Veo que puedo detectar esto en lo que es el del verso 16. Muy bien, gracias. Es una motivación muy profunda, ¿no? Que tiene que ver con, volvemos a decir, el propósito del mensaje. Es lo que dice Leonora, el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza, el que me rechaza a mí, rechaza a Dios. Muy, muy profunda el deseo que tiene el Señor del mensaje de estos 70. Pero hay algo más ahí que me parece digno de resaltar a Jesús como un maestro entrenador. Manuel. Claro, bueno, me quedé ahí, busqué porque batallé mucho con la instrucción que él da de no llevar demasiado cosas, y quisiera por ahí compartir algo que saqué de Matthew Henry, el comentarista, que hace alusión a esto de ir con lo mínimo indispensable, como diciendo dependan de la provisión que Dios va a ir dando. En ese sentido lo mira él, como un comentario nomás. Y bueno, porque para mí no fue menor, porque es alguien que instruye y se fija en varios detalles. Esto de ir de dos en dos, que ya lo dijeron los hermanos, me gustó mucho también. Prepara, nos comisiona y nos dice cómo hacerlo. Eso lo veo como a que no deja nada al azar. Es una linda lección, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, sí, la verdad que si nosotros nos ponemos a decir, a explicar cada instrucción, tiene una enseñanza preciosísima. Gracias por el aporte, Manuel. Bueno, hermana Esther. Y luego Mario. Sí, dice en el versículo 17, que cuando llegan a una ciudad y la ciudad rechaza el mensaje, que se sacudan los pies en contra de la ciudad, digamos, y después dice que el castigo que tendrán será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Como que hay un castigo por no aceptar, por haber perdido ese beneficio de recibir el reino. Ok. A ver, salgamos un poquito ya de las indicaciones, porque bueno, seguramente cada versículo nos dará una enseñanza. Retomemos el concepto del líder como un entrenador eficaz. Y recuerden que el entrenador eficaz empodera, sirve y libera. ¿Ok? Y hay algo ahí, por eso les decía que me parece que es interesante en cuanto a la función de Jesús como entrenador, que sucede mucho en los liderazgos. Mario. Sí,
No, a mí me pareció muy interesante el versículo 21, donde Jesús se regocijó y le dice a Dios: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Me pareció muy interesante ahí que Jesús se alegró mucho, ¿no es cierto?, Ok. de esa situación. Ok, buenísimo. Esa observación es muy buena. Vemos a un líder que se alegra. Los líderes que entrenamos, hermanos, debemos sentir gozo siempre. Debemos sentir gozo, ¿no? Más allá del resultado obtenido. El líder que quiere entrenar a otros y prepararlos para la siguiente generación va a regocijarse con ellos. Pero hay una acción que hace Jesús, hermanos, que es volver a colocar a los discípulos en su justa dimensión. Jesús los baja de la nube, que eso siempre tiene que hacer un líder entrenador. Porque si ustedes leen el versículo 17, dice que una vez que hicieron todo eso, volvieron los discípulos, los 70, con un montón de gozo, pero traían una medalla colgada. Y la medalla colgada que traían era, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? O sea, me parece que se habían ya subido un poco, se subieron al ladrillo y se marearon. Se nos sujetan. Evidentemente hay una sensación por parte del grupo, ¿no? Por los logros obtenidos. Cuando alguien obtiene un logro, hermanos, por regla general a veces pasa esa proporción, ¿viste? Y entonces se ubica en el centro, pues, del egoísmo, de ser el centro de atención, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un líder entrenador? Les dice Jesús: a ver, tranqui, no, están equivocados. Ustedes no sujetaron nada. Y dice el versículo, ¿no? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí doy potestad de hollar, pero no regocijé, etcétera. Les da una explicación de lo que ellos hacen, pero no va en función de lo que ellos pensaron que podrían hacer por sus fuerzas. Y entonces un líder entrenador, hermano, siempre va a ubicar a las personas, ¿ah? Siempre le va a decir: no, a ver, sí, es lindo tu mérito, yo me gozo, Jesús se regocija un montón. El versículo 23 dice que Jesús los llama bienaventurados, porque dice volviéndose a los discípulos. O sea, primero se goza él, porque todo líder tiene que sentir alegría, y después se los dice. Un líder que empodera le va a decir a la gente lo valioso que es, ¿no? Aun cuando estos vinieron siendo muy alardeando de lo que había sucedido, Jesús les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ustedes son dichosos. Jesús invierte en ellos de una manera, ¿no?, que ellos se hacen decir: bueno, sí, perdón, creo que metimos la pata, ¿no? No se trata de nosotros, siempre se tratará de ti. Y eso es lo que hace un líder entrenador. ¿Ok? Un líder entrenador siempre va a ir guiando el proceso de tal manera que el líder nunca entienda que es por sí mismo, no es por sus fuerzas, sino es porque la gracia del Señor se lo ha dado. Satanás cae del cielo no por autoridad de ellos, sino porque es potestad de Dios. Y eso es lo más importante que un líder entrenador tiene que hacer. Muy bien. Algo más de esto. Me gusta porque en el versículo 1 dice que los designa. Esta palabra es muy linda, hermanos. ¿Qué entienden por designar? Porque es interesante, ¿no? Designa. Voy a buscarlo en otra versión mientras ustedes me dan sus puntos de vista. ¿Qué entienden por designar? Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Yo tengo otra versión que dice escogió. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra versión? Yo voy a buscar a ver cómo dice en esta versión que tengo acá. Aarón dice: ¿lo escogió? ¿Qué versión leíste, Aarón? Designó. En Jerusalén designó.
La mía dice eligió. Eligió. Nueva versión internacional. Ah, la Claro, NBI. NBI, sí, sí. Ok, la NBI. Ujú. ¿Qué les dice esto, hermanos, en este papel que estamos reflexionando del líder entrenador? ¿Les dice algo? ¿Suma algo esta expresión a este modelo de multiplicación de liderazgo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Suma? Fue al azar, la elección no fue al azar, sino que él creo que observó, vio la vida de ellos, por eso los eligió. Es como lo que le pasó a Pablo, instrumento escogido, dice que fue él antes de la creación del mundo, ya para la gloria del Padre Celestial. Yo creo que ocurre lo mismo con cada uno de nosotros. También fuimos elegidos por él. Elección. Para servirle. Elección, elegidos, convocados. Echemos a volar un poco la imaginación. Ungidos también tendríamos que ser por el Espíritu Santo para poder realizar esas hazañas, ¿no? Porque, como dice usted, es Él el que produce todo eso. Ungidos, ok. Echemos a andar un poco la imaginación. ¿Qué características ustedes creen que tomó Jesús para elegir, convocar, designar a estos 70? Hagan de cuenta que Jesús es el director de recursos humanos y mucha gente le entregó el currículum vitae. ¿Cuáles parámetros en el papel de Jesús como líder entrenador ustedes creen que puso para elegir estos 70? Porque evidentemente entiendo que hubo muchísima gente más, ¿no? Un montón de gente más. ¿Cuáles fueron los requisitos que Jesús estableció para elegir estos 70? Y él creo que hace una mención en unos capítulos anteriores, no sé, por ahí puedo equivocarme, pero dice, yo no los he escogido a ustedes, dice, sino el Padre que está en los cielos los ha escogido y los ha traído a mí. Más uno de ustedes es un diablo, que era justamente el que lo iba a traicionar. Claro, estamos en la misma función. ¿Los eligió el Padre o los eligió el Hijo? En cualquier caso, vendría siendo lo mismo. La pregunta es, ¿qué requisitos estableció Jesús para conformar este grupo? Porque no es lo mismo decir, hermanos, bueno, había 70 y no había otra gente más, bueno, mando a estos, que decir, los eligió. ¿Cuáles características creen ustedes que Jesús tomó en cuenta para elegir estos 70? ¿Dante? Yo creo que vio en estas personas que estaban realmente comprometidos con la obra, ¿no? Porque si de pronto hay un texto que dice, y les hace mención Jesús, bueno, el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás, ¿no? No es apto para el reino de Dios, dice, ¿no? Así que yo pienso que vio en ellos características de compromiso en la obra. Ok, buenísimo. Por eso le designó después esa tarea, vamos a decir. Los escogió y les designó esa tarea. Muy bien, muy bien. El primer requisito, compromiso. Ok, ¿qué otro más? Sí, bueno, se dijo entre otras palabras, pero sí, ya eran aptos para ser enviados. Creo que él como líder tutor, como coaching, ya los había coacheado lo suficiente para que ellos estén firmes para hacerlo, ¿no es cierto? Y bueno, Marianela quiere compartir una de las cosas que ya lo vimos hoy. Claro, que ellos le creyeron a Jesús y le obedecieron. Por eso estaban preparados, ¿no? O sea, conocían cuál era el propósito de Jesús, de que Jesús estaba acá en la tierra, y le creyeron, le obedecieron, y por eso estaban aptos para ser enviados. Gracias. Interesante la lectura, hermanos, porque no conocemos mucho de esta gente. Si se dan cuenta, entran en el relato bíblico como si, como que dijeron, abran la puerta y ahí aparecieron los 70.
No sabría, no podría precisar si estos recibieron antes un entrenamiento o no, porque no los veo. Veo relatos en Jesús que dice que mucha gente lo seguía. Es muy probable que estos 70 estuvieran allí, ¿no? Pero así como nos aparece, Lucas nos lo presenta y dice, después de estas cosas, es decir, hizo como una pausa, ¿no? Como diciendo, bueno, después de lo que sucedió, tarán, salen los 70 y los designa o los elige, ¿no? Carlos, me parece interesante la observación, dice que vio que ellos tenían interés, sumamos otra, interés, compromiso, estaban preparados. Me dice que tenían fe y obediencia. Si ustedes me permiten estar muy en contra de todo lo que ustedes dijeron, me lo aceptarían. ¿Por qué? Mire, nosotros no tenemos muchos datos de estas personas, hombres y mujeres seguramente que fueron. No sabemos tampoco si fueron cuántos hombres, cuántas mujeres, si fueron puros hombres, fueron puras mujeres. No tenemos un parámetro que nos diga el evangelio, que nos diga, bueno, Jesús eligió a estos 70 con base en estos requisitos, que tenían que estar comprometidos, fe, obediencia, amor, capacidades y demás. No lo tenemos. Lo que sí tenemos es el catálogo de requisitos que el Señor estableció para elegir a sus discípulos, a los 12. Eso sí sabemos. Y sabemos que cuando Jesús pasa toda la noche orando para designar, elegir a los 12, agarra lo peorcito de la sociedad. ¿Ah? Agarra a lo peor de todos. Porque cuando baja de la montaña, ¿a quién elige? A Simón. Simón, que era re bruto, con el debido respeto para el gran apóstol, pero era re bruto, ¿no? Que era pescador, que no tenía conocimiento, no tenía una erudición, no era universitario, ¿no? Y además era un tipo bronco, era un tipo que él era capaz de sacar la espada y cortarle la oreja al Malco, así de ese tamaño. O sea, era un tipo entrón, ¿no? Cuidado con el Pedro, porque el Pedro era de armas cuidar, ¿no? Jesús baja y elige a dos tipos con el carácter más podrido, con el debido respeto para Santiago y Juan, ¿no? O Santiago, Jacobo y Juan. Pero tan es así que incluso los apellidan o los apodan, perdón, los hijos Boanerges, ¿no? Los Boanerges, que traducido es los hijos del trueno. Porque los tipos decían, señor, mira, vos decidnos y que caiga fuego del cielo a esta ciudad y que los consuma, ¿no? Eran terribles esos dos. Eran terribles. Baja Jesús, después de orar un montón de tiempo con ellos, ¿no? Y a quien elige un terrorista. Al Simón el cananista o a Simón el celote. Era un terrorista, hermanos. Era Al-Qaeda. Era un miembro de Al-Qaeda el tipo, ¿no? Porque eran esos que esperaban la redención de Israel con las armas. Ellos querían una revuelta, una revolución. Querían empoderar a Jesús y que entrara a Roma como el gran conquistador, ¿no? Vemos a Jesús bajando y a quién elige, pues a uno que va a ser más incrédulo que cualquier otra cosa, como lo fue Felipe. O a uno que para creer necesita ver, como lo va a hacer Tomás. Va a agarrar a otro que era el jefe de la FIP, ¿no? El jefe de la FIP. ¿Quién quiere a uno de la FIP? Hermanos que tienen empresas. Ahí te viene la FIP, vos los quieres colgar esa gente, ¿no? Y elige uno de esos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que el mismo parámetro, en mi entendimiento, es lo mismo con los 70. Jesús elige a 70 personas como tú y como yo. Gentes que tienen miedo, gente que es mentirosa, gente que tiene el carácter repodrido, gente que es más inestable emocionalmente que cualquier otra cosa. Esos son los 70. ¿Y qué es lo que hace un líder entrenador? Jesús cree en ellos.
Este es un gran paradigma, hermanos, ¿no? A veces los líderes, y lo digo por experiencia, yo como pastor, a veces digo, ay, ojalá me dejen escoger mi equipo de trabajo. Y por lo regular, si a mí me dejaran elegir a mi equipo de trabajo, hermanos, yo agarraría pues al más tranqui, al que no me va a hacer quilombo, al que no se va a enojar, al qué sé yo, al más santo de la iglesia. Sin embargo, los modelos de liderazgo que hoy nos enfrentamos como líderes entrenadores es que Jesús invirtió también en la vida de estas 70 personas que necesitaban en su proceso de discipulado aprender a ser como Jesús. ¿Me explico? Es decir, ni los discípulos, ni los 70, después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, fueron iguales. Porque el líder, hermanos, que inicia su proceso de discipulado con Jesús, tarde que temprano, da evidencia de un cambio sustancial, de un cambio espiritual. Y ahí sí, ya todo lo que ustedes dicen, ¿no? Fe, amor, compromiso, todo lo que viene como consecuencia de. Pero todos iniciamos allí, en esa designación. Y pienso que eso es, al menos para mí, es un mensaje de gracia que me hace decir que bendigo a Dios porque también me eligió a mí. No soy el perfecto, no soy el mejor, tengo un montón de cosas que me gustaría cambiar, pero Jesús confió en los 12, Jesús confió en los 70 y Jesús también confía en nosotros. Y eso, la verdad que es muy lindo de un líder que confía en su gente y que los empodera, que los libera y que los sirve de tal manera que esa gente, cuando Jesús ya no estuvo, seguramente fueron a otros lados a predicar. Bueno, voy a terminar este tiempo que para mí era importante, hermano. No quería seguir con la clase hasta no hacer esto que me parece importante, ¿no? Fijar estos pensamientos, estas ideas, esta retroalimentación. Y creo que es valioso que nosotros los que ejercemos un liderazgo, cualquiera que este sea, ¿no? Bueno, le pidamos a Dios ser como Jesús en este modelo, ¿no? Y que a veces, bueno, trabajar con gente difícil, no nos gusta trabajar con gente difícil. Pero a veces la gente difícil saca lo mejor o lo peor de nosotros. El deseo de Dios es que saque lo mejor de nosotros, ¿no? Porque evidentemente uno no puede decir nada. A veces uno dice, Dios, ¿te lo llevas o te lo mando? Bueno, esa es como la parte humana, ¿no? Pero por el otro lado uno dice, bueno, por él también murió Jesús, como también murió por mí. Entonces, teniendo en cuenta esos pensamientos, creo que estaríamos formando modelos de liderazgo sanos, equilibrados, inclusivos, ¿no? Y que en la medida que alguien quiera ser como Jesús, su ministerio va a ir para arriba. Si no, si alguien quiere ser líder, pero no sigue el proceso de discipulado, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Bueno, Carlos dice, me alegra que usted no me elija como compañero. Y no sé, Carlos, a lo mejor y te elijo, chamigo. Y no sé si vos vas a sonreír tanto, querido Carlos. Manuel, adelante. Sí, quería aprovechar a decir algo que bueno, creo tenerlo con bastante claridad, ¿no es cierto? Todo líder está bajo autoridad también, ¿no es cierto? Nuestro líder, bueno, es el pastor Gustavo y trabajamos en equipo, ¿no? Pero algo que me di cuenta que es significativo, más allá de la persona del pastor Gustavo y de sus conocimientos y de la forma que él haga las cosas, me parece algo digno de honrar su lugar, su posición, y nosotros respetamos porque estamos bajo autoridad, más allá de las imperfecciones, y va justamente en el sentido que aclaraste. Me pareció excelente, porque aún con esas imperfecciones nosotros nos seguimos respetando.
y creemos que Dios lo puso en ese lugar. Y ya no vemos, yo en este caso al pastor Gustavo, o aquí en este caso tú como director del seminario, ya no vemos a Abraham, sino al líder que Dios puso ante nosotros. Que eso es lo que me parece que nos va a ayudar a crecer como equipo y como iglesia. Y creo que los 70 de pronto coincido perfectamente con lo que fue ya dicho, pero si lo veían a Jesús como ese ser que ellos igual querían seguir y veían en él algo que los deslumbraba, ¿no es cierto? Entonces dijo Jesús, a estos también los vamos a mandar al campo a ver qué tal va a salir la cosecha, ¿no? Sí. Gracias. Sí, sí, Manuel, sí. Y vos sabés, dijiste algo muy cierto. Miren, todo líder tiene que tener la humildad suficiente para reconocer que estamos bajo autoridad. Por eso la obediencia es fundamental, que eso es un punto que tocamos en la clase del discipulado, ¿no? No nos resistimos a la autoridad, nos estamos resistiendo a Dios en última instancia, ¿no? Que es lo que menos queremos. Y pienso que cuando nosotros queremos mandar, lo aprendí de un amigo muy querido, me decía, mira, Abraham, él fue policía federal de caminos en México, y él me decía, mira, Abraham, si vos querés mandar, primero tienes que aprender a obedecer. Tienes que aprender a obedecer. Y esa es una máxima que yo he tenido. Si yo quiero mandar, yo tengo que aprender a obedecer y estar en sujeción, porque entonces entiendo que puedo estar en sujeción hacia Cristo. ¿Cómo se logra esto, hermano? Solamente caminando con Jesús. Quien no se sujeta, ¿no? Quien se salta a las trancas, quien hace quilombo, pues es porque no ha rendido su vida a Cristo. Y ahí los graves problemas que tenemos. Por eso la obediencia siempre es fundamental, hermano, siempre es fundamental, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar 5 minutitos y venimos con la clase del mentoreo. Y con eso cerramos la multiplicación. Vamos a tomar 5 minutitos de receso y venimos.